La herida de humillación en la infancia es un concepto psicológico que se refiere a las experiencias traumáticas de humillación que un niño puede experimentar durante su desarrollo. Consiste en situaciones en las que el niño se siente denigrado, avergonzado o menospreciado por otros, lo que puede tener un impacto significativo en su autoestima, su sentido de valía personal y su desarrollo emocional. La humillación puede manifestarse de diversas formas en la infancia. Puede provenir de figuras de autoridad como padres, maestros o cuidadores, así como de otros niños o compañeros. Algunos ejemplos de situaciones humillantes incluyen ser ridiculizado públicamente, ser objeto de burlas o insultos, ser marginado o ser comparado de manera desfavorable con otros. Los comportamientos de una persona con una herida de humillación pueden variar según la persona y las circunstancias específicas, pero a continuación se mencionan algunos posibles comportamientos que pueden estar asociados con esta herida. Número 1. Baja autoestima. Las personas con herida de humillación pueden tener una autoestima baja y una percepción negativa de sí mismas. Pueden dudar de sus habilidades y talentos, sentirse inadecuadas o menos valiosas que los demás. Número 2. Sensibilidad extrema a la crítica. Debido a las experiencias pasadas de humillación, estas personas pueden ser especialmente sensibles a la crítica o a cualquier indicio de rechazo. Pueden interpretar los comentarios neutrales como insultos personales y reaccionar de manera defensiva o evitar situaciones en las que puedan ser juzgadas. Número 3. Buscar situaciones de poder y control. Como una forma de contrarrestar la sensación de humillación y falta de control, algunas personas pueden buscar situaciones en las que puedan tener poder y control sobre los demás. Pueden comportarse de manera dominante o manipuladora para compensar su propia sensación de vulnerabilidad. Número 4. Evitación de situaciones de exposición. Para protegerse de la posibilidad de ser humilladas nuevamente, algunas personas con esta herida pueden evitar situaciones en las que se sientan expuestas o vulnerables. Pueden evitar tomar riesgos, participar en actividades sociales o expresar sus opiniones en público. Número 5. Comportamientos perfeccionistas. Algunas personas con herida de humillación pueden desarrollar comportamientos perfeccionistas como una forma de evitar críticas y rechazo. Buscan constantemente la aprobación de los demás y se esfuerzan por ser impecables en todo lo que hacen. Número 6. Agresividad o comportamientos defensivos. En respuesta a la humillación pasada, algunas personas pueden desarrollar comportamientos agresivos o defensivos como una forma de protegerse a sí mismas. Pueden reaccionar con ira u hostilidad ante cualquier indicio de crítica o amenaza percibida. Número 7. Sentimientos de vergüenza y autodesprecio. La herida de humillación puede llevar a sentimientos profundos de vergüenza y autodesprecio. Estas personas pueden cargar con una sensación de no ser lo suficientemente buenas, defectuosas o indignas de amor y aceptación. Número 8. Aislamiento social. Las personas con herida de humillación pueden evitar situaciones sociales y retirarse emocionalmente para protegerse de posibles situaciones humillantes. Pueden tener dificultades para confiar en los demás y establecer relaciones cercanas. Es importante destacar que estos comportamientos no son exclusivos de las personas con herida de humillación y que pueden estar presentes en otros trastornos o experiencias de vida. Cada individuo es único y puede reaccionar de manera diferente frente a la herida de humillación. Para saber más acerca de las 5 heridas de la infancia, ve el siguiente video. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Por el momento, esto ha sido todo. Atentos al siguiente video. Hasta la próxima.